Me encuentro en la muralla de Roma, en la puerta de San Sebastián. Estas murallas, construidas por el emperador Aureliano, impedirán que la ciudad sea tomada por el ejército ostrogodo en el año 537. El general Belisario, al mando de pocas tropas, conseguirá repeler a los bárbaros durante más de un año. Bienvenidos a la historia jamás contada. Con la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476, se suele dar por acabada la existencia del Imperio Romano. Se empieza a pensar en la Edad Media, en los bárbaros y en las guerras entre los nuevos reinos occidentales. Sin embargo, Roma estará presente en la vida de Occidente durante un milenio más. Apenas 60 años después de la caída de Occidente, las tropas imperiales romanas volvieron a poner el pie en Italia. En el año 535, la reina ostrogoda Malasunta había sido asesinada por Teodato. Esto dio la oportunidad al emperador Justiniano para declarar la guerra a los ostrogodos, ya que Malasunta era aliada de Roma. Dos ejércitos romanos partieron desde Grecia para enfrentarse a los godos, uno en dirección hacia los Balcanes y otro por mar hacia Sicilia. En 536, el general Belisario, al mando del ejército del sur, tomó la ciudad de Roma sin oposición por parte de los godos. Un emperador romano volvía a controlar la ciudad eterna, pero los godos no se rendirían tan fácilmente. El general ostrogodo Vitiges, esposo de Matasunta, la única hija de la reina Malasunta, se convirtió en rey de los godos tras la muerte de Teodato en diciembre de 536. Su primera decisión fue volver a la capital, Rávena, para reorganizar sus fuerzas. Debía recuperar Roma lo antes posible. A pesar de la alta eficiencia de las tropas romanas en Italia, los efectivos enviados contra los ostrogodos por parte de Justiniano eran bastante limitados. Belisario, el gran general romano, sabía perfectamente que con las tropas tan limitadas no podía enfrentarse en campo abierto a las fuerzas de Vitiges, así que decidió hacerse fuerte en Roma y esperar un asedio. Roma disponía de las fabulosas murallas de Aureliano para su defensa. Las fortificaciones habían sido además reparadas y ampliadas recientemente, así que estaban en perfectas condiciones para resistir un gran asedio. Las murallas, construidas en tiempo del emperador Aureliano, envolvían toda la ciudad. Como muestra del ingenio romano, estas murallas contaban con dos caminos de ronda, uno sobre la parte superior de la muralla, como era habitual, y un segundo por debajo de este, atravesando la propia muralla por un corredor porticado. Esto permitía mover fácilmente a las tropas de un lugar al otro sin riesgo de daño por el enemigo, y lo más importante, de manera oculta. Belisario también había construido varios fuertes alrededor de la ciudad para poder fijar a los godos en ciertos puntos y así retrasar su avance hacia Roma. La batalla comenzaría precisamente en una de esas fortificaciones. Según nos cuenta el historiador Procopio de Cesarea, que estuvo presente en la campaña y acompañó a Belisario también en el asedio de Roma, el general romano calculaba las fuerzas de los godos en alrededor de 150.000 efectivos. A pesar de que la fuente es bastante fiable en este caso, al estar presente en los acontecimientos, no es creíble que los godos pudieran disponer de 150.000 guerreros, ya que supondría que su pueblo superaría las 700.000 personas. Unas décadas antes, los ostrogodos habían invadido Italia siendo el pueblo entero alrededor de 100.000 individuos, por lo que 150.000 seguramente haga referencia al pueblo en su conjunto y para toda Italia. Sea como fuere, estas cantidades suponen que los godos dispondrían de alrededor de entre 40 y 50.000 guerreros, lo cual superaba ampliamente a las fuerzas romanas. Belisario contaba únicamente en Roma con un meros, es decir, 5.000 soldados para defender una gran ciudad. Las defensas de Roma eran impresionantes, y los godos no eran expertos asediadores de ciudades, pero 5.000 soldados simplemente no eran suficientes como para rodear 19 kilómetros de muralla. Solo la pericia y un poco de suerte podrían detener al invasor. Belisario había mandado construir un pequeño fuerte en el puente Salario, al norte de la ciudad.
El general romano tenía la intención de poder frenar a los bárbaros para tener la oportunidad de mermar sus fuerzas con ataques de caballería. Y con esta idea en mente, él mismo, al mando de 1000 de sus jinetes, salió de Roma con la intención de encontrar atascados a los godos frente a la fortificación. Sin embargo, los defensores, ante la inminente llegada de miles de guerreros, huyeron, entregando el puente y facilitando el rápido cruce del río Aniene. Belisario no se dejó amedrentar y entabló combate allí mismo con los godos, siendo herido en varias ocasiones. Las bajas en ambos lados fueron considerables. Los romanos no disponían de fuerzas suficientes para poder rechazar a los ostrogodos, por lo que se retiraron. A la caída del sol alcanzaron la puerta Salaria, pero los centinelas, que no reconocieron a su general, creyeron que era una estratagema para que abriesen las puertas, por lo que les negaron el paso a los suyos. Los godos venían persiguiendo a Belisario y sus soldados, así que ante la posibilidad de perecer ante las puertas de Roma, Belisario decidió cargar de nuevo contra el enemigo. Aquí la suerte estuvo del lado de los romanos. Los bárbaros, pensando que en realidad todo el ejército romano estaba saliendo de la ciudad, decidieron retirarse y rehusaron el combate. Tras esta acción, Belisario pudo entrar finalmente en Roma. Debía organizar rápidamente las defensas. El asedio comenzaría al día siguiente. El asedio de Roma comenzó a finales de febrero o a principios de marzo del año 537 y duraría 1 año y 9 días en total. El rey Vitiges dispersó a sus fuerzas en 7 campamentos alrededor de Roma. Uno se encontraba en la zona del Vaticano, en el margen oeste del río Tíber, mientras que los 6 restantes se disponían al este y al sur de la ciudad. La primera acción llevada a cabo por los godos fue la de cortar los acueductos que suministraban agua a la ciudad. Esto no causó un gran problema a los ciudadanos, que siguieron usando el agua del río y de los pozos, pero sí supuso un problema para el abastecimiento de harina. Los molinos de agua funcionaban gracias al agua de estos acueductos, por lo que Belisario hubo de agudizar el ingenio para poder abastecer de pan a la ciudad. Cerca del puente Aelio, frente al mausoleo del emperador Adriano, Belisario ordenó colocar un ingenio para poder moler el grano. Se ataron 2 cuerdas bien tensas a ambos lados del río y se ataron 2 barcas a ellas, separadas por 2 pies de distancia. En ese espacio se instaló una noria que accionaba 2 molinos al mismo tiempo, uno en cada barcaza. En los días siguientes, otros ingenios similares se instalaron alrededor del primero. Aunque los godos realizaron varios ataques con la intención de acabar con los molinos, las defensas romanas lo impidieron. El asedio se preveía largo. Con la ciudad rodeada, Vitiges intentó pactar. Sabía que sus fuerzas eran muy superiores a la de los romanos, pero también sabía que asaltar unas defensas como las de Roma le causaría muchas bajas y la victoria no era segura. El enviado de Vitiges se presentó ante Belisario y el Senado de Roma. La oferta del rey godo era sencilla: entregar la ciudad sin combatir a cambio de permitir a los soldados romanos retirarse con sus armas y pertenencias. La respuesta de Belisario frente al embajador y a los representantes de Roma fue firme: la ciudad nos pertenece a nosotros desde antiguo, no tenéis ningún derecho sobre ella. La respuesta del rey godo fue clara: se lanzó un gran asalto sobre las murallas de la ciudad. En varios puntos de las defensas de Roma, los defensores hubieron de esmerarse para repeler al asaltante. El combate más encarnizado se produjo cerca del mausoleo del emperador Adriano, donde los defensores hubieron de lanzar las estatuas del monumento sobre los atacantes para poder defenderse. El ataque fue duro, pero fue repelido de la misma manera. Roma estaba a salvo de momento, pero Belisario se sabía en problemas. El general escribió una carta al emperador Justiniano urgiéndole a que le enviase refuerzos. También envió a las mujeres, niños y ancianos fuera de la ciudad. Los refugiados salieron por la vía Apia y navegando por el Tíber. Los godos no hicieron nada por detenerlos o molestarlos. También decidió armar a todos los hombres capaces de portar armas de la ciudad y les asignó un sueldo por los servicios prestados. Con estas medidas, Belisario esperaba poder resistir un poco más, hasta que los refuerzos, que ya habían sido dispuestos en Grecia, llegaran a Roma. A pesar del fracaso en el primer asalto, Vitiges no se dio por vencido.
Furioso por no haber tomado la ciudad, decidió asesinar a los senadores de Rávena que tenían su poder como rehenes. Algunos lograron escapar, pero la mayoría perecieron bajo las armas godas. El siguiente paso fue estrechar el sitio de la ciudad. Para evitar la llegada de suministros, los godos tomaron Portus, el puerto de Roma, provocando que las mercancías llegasen a la ciudad con mucha más dificultad. Ostia seguía en manos de Roma, pero debido a la cercanía de la guarnición goda de Portus, las naves de suministros no podían atracar aquí, sino que debían hacerlo en Antium, a un día de distancia. 3 semanas después, sin embargo, un rayo de esperanza llegó desde el sur. 1.600 jinetes evitaron el bloqueo de la ciudad y entraron en Roma. La mayoría eran hunos y eslavos, caballería bien adiestrada superior a la goda. Con estas nuevas fuerzas, Belisario comenzó a hostigar a sus enemigos. Aprovechando la movilidad de sus arqueros a caballo, se comenzaron a realizar salidas continuas desde las murallas. Los jinetes romanos disparaban sobre las fuerzas bárbaras, sin que éstas tuvieran la capacidad de responder o de interceptar a su atacante. Ante los éxitos continuos de sus soldados, los oficiales romanos urgieron a Belisario para presentar batalla campal frente a los godos. Nuevamente al norte de la ciudad se produjo el enfrentamiento. Los romanos, ampliamente superados en número, fueron derrotados, pero lograron retirarse ordenadamente en el interior de la ciudad. Parecía que ninguno de los dos bandos era capaz de imponerse claramente al otro. Los siguientes meses de asedio se caracterizaron por el hambre y la enfermedad en ambos bandos. Tanto romanos como godos comenzaban a notar el esfuerzo realizado. Los ciudadanos de Roma urgían a Belisario a presentar batalla, para evitar que la situación empeorara. El general romano sabía, sin embargo, que sus fuerzas no estaban en situación de romper el bloqueo. Para calmar los ánimos, envió a su secretario Procopio, el mismo que nos ha dejado la narración de todos los acontecimientos, para que se desplazara a Campania para averiguar dónde estaban los refuerzos y para traer a cuantos soldados le fuera posible, así como suministros para las tropas. A finales de año, la ayuda llegó a Roma. Los refuerzos los componían 3.000 isaurios que llegaron por mar al puerto de Ostia y 1.800 jinetes que llegaron a Roma por la vía Apia. Además, Procopio había reunido a 500 soldados y varios barcos de grano. La ciudad parecía salvada. En esta tesitura, Vitiges decidió tratar de pactar. El rey godo envió a un emisario italiano, del cual desconocemos el nombre, para que tratase de llegar a un acuerdo con Belisario. Según nos narra Procopio, el enviado godo argumentó que la invasión romana era ilegal. El rey Teodorico había sido enviado por el emperador de Oriente Zenón para acabar con la tiranía de Odoacro, quien había depuesto al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. Por ello, y al haber respetado las leyes de Italia, los romanos no tenían derecho sobre la península. Belisario respondió que Teodorico había sido enviado por Zenón, pero no para que él se convirtiese en rey de Italia, sino para que le devolviera esta la autoridad imperial, en este caso ya en Constantinopla. El enviado entonces hizo una oferta. Si abandonaban la ciudad, los godos entregarían Sicilia. La respuesta de Belisario fue astuta. Por Sicilia, él podía ofrecer Britania. El enviado godo decidió tratar de seguir el juego. Añadió a la propuesta Campania y Nápoles. En esta situación, Belisario rehusó seguir negociando. Bajo el argumento de que no podía disponer de las propiedades del emperador, dio por finalizada la negociación. El godo, viendo que no podía sacar nada en claro de aquello, decidió por tanto negociar con el propio Justiniano. Se pactó una tregua de 3 meses para que los godos pudiesen enviar una embajada a Constantinopla. Parecía que la balanza comenzaba a inclinarse del lado romano. La tregua temporal entre godos y romanos no fue nada tranquila. Los godos estaban sufriendo escasez de alimentos debido al control romano del mar, que impedía que los barcos con grano que venían de otras zonas del Mediterráneo desembarcaran libremente en Italia. Ante la precaria situación, Vitiges concentró sus fuerzas alrededor de Roma, dejando desguarnecidas varias ciudades, entre ellas Portus. Belisario decidió ocuparlas rápidamente, no sin las protestas de los godos, pero el general romano hizo caso omiso a estas protestas. Y además, previendo que las negociaciones en Constantinopla no llegarían a buen puerto, destacó a 2.000 jinetes en la zona del Picenum, con la orden de devastar la región y hacer prisioneros a los civiles godos si se rompía la tregua.
Los godos no esperaron a recibir noticias de Constantinopla. Ante los movimientos que estaban realizando los romanos, Vitiges decidió actuar. El primer intento de penetrar en Roma lo realizarían a través de los acueductos. Aprovechando las canalizaciones de agua, los guerreros intentaron entrar dentro de la ciudad, pero el ruido de sus trabajos y la luz de sus antorchas los descubrieron, por lo que fueron rechazados. La siguiente estratagema trató de abrir una puerta drogando a los guardias con la ayuda de 2 romanos a los que habían sobornado. Sin embargo, uno de ellos se arrepintió, avisó a sus superiores y el intento también fracasó. Vitiges se desesperaba ante los fracasos continuos de tomar Roma, así que ordenó de nuevo otro asalto directo a la ciudad, que también sería rechazado por los defensores. La ciudad resistía y los godos cada vez estaban más exhaustos, pero lo que finalmente decidió al rey godo Vitiges a levantar el sitio ocurrió a varios cientos de kilómetros al norte. Como se había ordenado, Juan, el comandante del destacamento de 2000 jinetes enviados al Picenum, había comenzado el saqueo de la región. En su avance por el territorio enemigo se cruzó con 2 grandes ciudades fortificadas, Auximum y Urbinum. Juan no disponía de fuerzas suficientes para tomar las ciudades por asedio, así que se desplazó hacia Riminum para probar suerte. Y tuvo suerte. La ciudad fue tomada rápidamente por los romanos, que de esta manera disponían de una base a solo un día de marcha de Rávena. Ante la presencia de los romanos, la reina goda Matasunta, que odiaba a su marido, ofreció a Juan rendir Rávena y casarse con él, pasando a sus guerreros al bando romano. En cuanto las noticias de la caída de Ariminum llegaron al campamento godo en Roma, Vitiges ordenó levantar el sitio y marchar rápidamente al norte. Belisario no desaprovechó la ocasión para mermar aún más a los bárbaros. Cuando la mitad de sus fuerzas habían ya atravesado el puente Milvio, lanzó un ataque contra su retaguardia, causando grandes pérdidas entre ellos. El asedio terminó a mediados de marzo del año 538, después de 1 año y 9 días. A pesar de los escasos recursos disponibles, Roma había prevalecido una vez más. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.